Con la realidad virtual podemos crear experiencias entretenidas e impactantes, pero solo si la narrativa se aplica de manera significativa para este medio. Con los cascos de realidad virtual te transportas a un mundo diferente, y al crear una narrativa destinada a espacios inmersivos, el mundo y la historia presentada deben invitar al usuario a interactuar y convertirse en parte de la experiencia misma. ¿Cómo podemos estructurar una historia para ser contada como una experiencia de realidad virtual? En primer lugar, debes estar seguro de por qué esta historia debe contarse en un medio inmersivo y no en otro formato. ¿Cuál es la motivación que justifica explorar el XR y sus posibilidades? ¿Será acaso que queremos generar empatía? ¿Transportar al usuario a un tiempo y lugar diferente para que experimente la situación desde un punto de vista particular? ¿O queremos jugar con el espacio y crear un ambiente para reforzar un mensaje específico? Para nuestra nueva película inmersiva, Cosmonaut 360 Mission Rescue, decidimos crear una historia que se beneficiara de la posibilidad de las realidades extendidas. Sumergiendo a nuestros usuarios en las profundidades del mar, podrán explorar un problema del que todos somos partícipes inconscientemente. El consumo de plástico es un problema en el que contribuimos a diario, con nuestras acciones, pero no estamos conscientes de ello, y esto es principalmente por el simple hecho de que no lo estamos viendo. Con el VR, podemos hacer que te sumerjas y dejar que lo veas por ti mismo. El punto de vista para la creación de un guión para VR. Una decisión importante a considerar es que tendrás que decidir cómo participará el espectador en tu guión de realidad virtual. Los directores creativos pueden experimentar de diferentes maneras para hacer que la audiencia participe de la historia, tal vez como testigo o como un personaje activo. En nuestra nueva aventura, nuestros protagonistas se embarcan en un viaje acuático para recuperar un tesoro de las profundidades del mar de Isla Bonita. Nuestros exploradores del cosmos se encontrarán con una criatura que los llevará a descubrir una terrible revelación. La contaminación plástica está acabando con la vida en los océanos. Para nuestra película desarrollamos un guión considerando la idea de saltar de una perspectiva en tercera persona al punto de vista del personaje principal. De una manera muy sutil, transitamos de un punto de vista a otro. Para ello dividimos cada una de las secuencias de acuerdo a las razones de lo que queríamos que vieran los usuarios y lo que pretendíamos hacer sentir a la audiencia. En cierto sentido, algunas secuencias se asemejan más a una obra de teatro en la que cada espectador puede girar para ver a dónde quiere, y el punto de atención está guiado por un punto interesante en la escenografía y el entorno. Otras secuencias te pondrán en primera persona para provocar la sensación de vivir la experiencia como un participante más tomando un rol en la aventura, sintiendo diferentes arcos emocionales desde la curiosidad a la claustrofobia, desde la desesperación a las motivaciones positivas y finalmente desencadenando en reacciones. Todos estos elementos de la historia nos llevaron a decidir producir nuestra película con técnicas de animación 3D e imaginar cómo resolver estas secuencias a través del lente de una cámara en un mundo virtual. ¿Cómo creamos un storyboard para realidad virtual? Crear beatboards, tableros de ritmo o story beats es una excelente manera de abordar el proceso del guión gráfico y es realmente útil para el desarrollo de historias para experiencias inmersivas. Los tableros de ritmo son tableros visuales con notas que describen una idea general de lo que sucede durante la secuencia. Para ello, el director creativo trabajó con el artista gráfico Lolo Aburto para crear una serie de ilustraciones. En una película tradicional creamos un storyboard que indica el encuadre de la escena, pero en un formato 360 no existe el marco para delimitar el punto de vista, por lo que la creación de visuales para un beatboard puede ayudarnos a comunicarnos mejor con el equipo, de manera que los elementos de la historia, tanto el entorno, personajes y acciones representadas, nos permitan imaginar cómo es que los desarrolladores construirán este mundo, su entorno y cómo se sentirá. Aquí te compartimos cómo se ve el resto de nuestro beatboard. Esperamos que esta explicación pueda ayudar a otros creadores a desarrollar más historias en espacios inmersivos.